Regla para distinguir la verdad católica del error, por San Vicente de Lérins. Habiendo interrogado con frecuencia y con el mayor cuidado y atención a numerosísimas personas sobresalientes en santidad y en doctrina, sobre cómo poder distinguir por medio de una regla segura, general y normativa, la verdad de la fe católica de la falsedad perversa de la herejía. Casi todas me han dado la misma respuesta. Todo cristiano que quiera desenmascarar las intrigas de los herejes que brotan a nuestro alrededor, evitar sus trampas y mantenerse íntegro e incolume en una fe incontaminada, debe, con la ayuda de Dios, pertrechar su fe de dos maneras: con la autoridad de la ley divina ante todo, y con la tradición de la Iglesia Católica. Sin embargo, alguno podría objetar, puesto que el canon de las Escrituras es de por sí más que suficientemente perfecto para todo, ¿qué necesidad hay de que se le añada la autoridad de la interpretación de la Iglesia? Precisamente porque la Escritura, a causa de su misma sublimidad, no es entendida por todos de modo idéntico e universal. De hecho, las mismas palabras son interpretadas de manera diferente por unos y por otros. Se podría decir que tantas son las interpretaciones como los lectores. Vemos, por ejemplo, que Novaciano explica la Escritura de un modo, Sabelio de otro, Donato, Arrio, Eunomio, Macedonio de otro, y de manera diversa la interpretan Fotino, Apolinar, Prisciliano, Joviniano, Pelagio, Celestio y en nuestros días Nestorio. Es pues sumamente necesario, ante las múltiples y enrevesadas tortuosidades del error, que la interpretación de los profetas y de los apóstoles se hagan siguiendo la pauta del sentir católico. En la Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Esto es lo verdadero y propiamente católico. Según la idea de universalidad que se encierra en la misma etimología de las palabras. Pero esto se conseguirá si nosotros seguimos la universalidad, la antigüedad, el consenso general. Seguiremos la universalidad si confesamos como verdadera y única fe la que la Iglesia entera profesa en todo el mundo, la antigüedad si no nos separamos de ninguna forma de los sentimientos que notoriamente proclamaron nuestros santos predecesores y padres. El consenso general, por último. Si en esta antigüedad abrazamos las definiciones y las doctrinas de todos o de casi todos los obispos y maestros. Ejemplo de cómo aplicar la regla. ¿Cuál deberá ser la conducta de un cristiano católico si alguna pequeña parte de la Iglesia se separa de la comunión de la fe universal? No cabe duda de que deberán anteponer la salud del cuerpo entero a un miembro podrido y contagioso. Pero, ¿y si se trata de una novedad herética que no está limitada a un pequeño grupo, sino que amenaza por contagiar a la Iglesia entera? En tal caso, el cristiano deberá hacer todo lo posible para adherirse a la antigüedad, la cual no puede evidentemente ser alterada por ninguna nueva mentira. ¿Y si en la antigüedad se descubre que un error ha sido compartido por muchas personas, o incluso por toda una ciudad, o por una región entera? En este caso pondrá el máximo cuidado en preferir los decretos, si los hay, de un antiguo concilio universal, a la temeridad y a la ignorancia de todos aquellos. ¿Y si surge una nueva opinión acerca de la cual nada haya sido todavía definido? Entonces indagará y confrontará las opiniones de nuestros mayores, pero solamente de aquellos que aún
perteneciendo a tiempos y lugares diversos, siempre permanecieron en la comunión y en la fe de la única Iglesia católica y vinieron a ser maestros probados de la misma. Todo lo que halle que no por uno o dos solamente, sino por todos juntos, de pleno acuerdo, haya sido mantenido, escrito y enseñado abiertamente, frecuente y constantemente, sepa que él también lo puede creer sin vacilación alguna. Ejemplos históricos de recurso a la universalidad y a la antigüedad contra el error. Para poner más de relieve cuanto he dicho, documentaré con ejemplos mis aserciones, tratando de ello con un poco de mayor detenimiento para que no suceda que el deseo de ser breve a toda costa me haga dejar atrás cosas importantes. En el tiempo de Donato, de quien han tomado el nombre los donatistas, una parte considerable de África siguió las delirantes aberraciones de este hombre, olvidándose de su nombre, de su religión, de su profesión de fe, antepusieron a la Iglesia de Cristo la sacrílega temeridad de un solo individuo. Quienes se opusieron entonces al impío cisma permanecieron unidos a las iglesias del mundo entero, y solo ellos, entre todos los africanos, pudieron permanecer a salvo en el santuario de la fe católica. Obrando así, dejaron a quienes habrían de venir el ejemplo egrio de cómo se debe preferir siempre el equilibrio de todos los demás a la locura de uno o de pocos. Un caso análogo sucedió cuando el veneno de la herejía arriana contaminó no ya una pequeña región, sino el mundo entero, hasta el punto de que casi todos los obispos latinos cedieron ante la herejía, algunos obligados con violencia, otros sacerdotes reducidos y engañados. Una especie de neblina ofuscó entonces sus mentes, y ya no podían distinguir en medio de tanta confusión de ideas cuál era el camino seguro que debían seguir. Solamente el verdadero y fiel discípulo de Cristo, que prefirió la antigua fe a la nueva perfidia, no fue contaminado por aquella peste contagiosa. Lo que por entonces sucedió muestra suficientemente los graves males a que puede dar lugar un dogma inventado. Todo se revolucionó, no solo relaciones, parentescos, amistades, familias, sino también ciudades, pueblos, regiones. El mismo imperio romano fue sacudido hasta en sus fundamentos y trastornado de arriba abajo cuando la sacrílega innovación arriana, como nueva bellona o furia, sedujo incluso al emperador, el primer de todos los hombres. Después de haber sometido a sus nuevas leyes incluso a los más insignes dignatarios de la corte, la herejía empezó a perturbar, trastornar, ultrajar toda cosa, privada y pública, profana y religiosa, sin hacer ya distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Atacaba a mansalva a todo el que se ponía por delante. Las esposas fueron deshonradas, las viudas ultrajadas, las vírgenes profanadas. Se demolieron monasterios, se dispersaron los clérigos, los diáconos fueron azotados con varas y los sacerdotes fueron enviados al exilio. Cárceles y minas se colmaron de santos. Muchísimos arrojados de las ciudades anduvieron errantes sin posada hasta que en los desiertos, en las cuevas, entre las rocas abruptas, perecieron miserablemente, víctimas de las bestias salvajes y de la desnudez, del hambre y de la sed. ¿Y cuál fue la causa de todo esto? Una sola: la introducción de creencias humanas en el lugar del dogma venido del cielo. Esto ocurre cuando por la introducción de una innovación vacía, la antigüedad, fundamentada en los más seguros basamentos, es demolida. Viejas doctrinas son pisoteadas, los decretos de los padres son desgarrados, las definiciones de nuestros mayores son anuladas, y esto sin que la desenfrenada concupiscencia de novedades profanas consiga mantenerse en los nítidos límites
de una tradición sagrada e incontaminada. Con Monitorium, San Vicente de Lérins.